entiende así porque a veces vives cosas en la vida que necesitas asimilar. En esta tarde tenemos también a los Davides aquí delante. Un poquito, ellos me pidieron el bautismo, pero bueno, sus edades pues son las que son y son las injusticias de la niñez. Así que lo siento, pero son así las cosas. Pero por lo menos vais a presenciar en primera fila lo que es ese día de nervios, digamos, de una serie de... Muchas gracias, Larisa. De una serie de, no sé, de sentimientos, emociones, nervios, que se viven en un día como este, un día en que uno toma una decisión que es drástica. Y yo diría en esta tarde que es la más importante de la vida y que después vendría quizás la decisión del matrimonio. Yo creo que esas son las dos decisiones más importantes, pero hay una diferencia enorme entre la decisión de, como hemos cantado hace un momento, seguir a Cristo. Como consecuencia del seguir a Cristo está el bautismo. Y yo creo que eso es algo que marca un antes y un después en la vida, pero no solamente en esta vida, sino también por la eternidad. Y eso es algo que yo creo que merece un tiempo de reflexión. En esta tarde, obviamente voy a compartir sobre el bautismo, pero quiero centrarme más que en el bautismo, el acto que vamos a tener de aquí a unos minutos. Quiero centrarme sobre todo en el compromiso, lo que significa, lo que contiene ese pack del bautismo. Hace un momentito hemos cantado una canción que dice, tú eres mi respirar. Y yo creo que no habría una canción más apropiada para el día de hoy. Tú eres mi respirar, refleja que el que ha tenido un encuentro con Jesucristo y que decide bautizarse, ya no puede vivir sin Dios. Dios ya no puede volver a ser una religión. Dios no puede volver a ser algo de lo que te acuerdes en algún momento de tu vida. Dios es una parte esencial de tu existencia y de tu vida. Dios es nuestro respirar. Tanto es así que preferimos morir que olvidarnos de Dios. Así que me gustaría, en primer lugar, poder hacer un prebautismo. ¿Qué condición tiene que haber para, como ha decidido Alex y los Davides que lo han decidido, no se van a bautizar, pero también lo han decidido así, y ojalá que esto perdure en los años? Son un ejemplo estos dos niños de precocidad espiritual, de una madurez. Yo los considero bastante maduros, o extrañamente maduros para la edad que tienen. Yo creo que a lo mejor alguno supera su madurez a la de algún adulto. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles que podría estropear la tarde. Me quiero centrar en esa condición antes de llegar al acto del bautismo. Y para eso me vais a permitir que leamos, lo vais a ver escrito arriba, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 37 al 39. Para ponernos rápidamente en situación y no tener que leer todo, os recuerdo que Jesucristo ha sido crucificado, ha resucitado al tercer día, es notorio y está en el conocimiento del pueblo de Israel esa resurrección, porque Jesús se va a revelar resucitado a más de 500 personas. Así que en el siglo I y en esos tiempos no había duda ninguna de que Jesucristo al tercer día resucitó. Aquí cuando Pedro va a decir las palabras que vamos a leer ahora a continuación, ha cogido el personaje de Jesús de Nazaret, les está acusando de haberlo crucificado, de haberlo matado, de haberlo asesinado, pero primero les demuestra con la palabra de Dios, con el libro de los Salmos, que Jesús era el Cristo esperado, que Jesús era esa persona que iba a resucitar y que
en el libro de Salmos, capítulo 16, ya nos deja bien claro que su carne no vería corrupción. Es decir, resucitaría, no se corrompería su cuerpo, su cuerpo no se pudriría. Y les hace esa reflexión profunda, esa acusación al mismo tiempo que los noquea. Y dice la Biblia en el versículo 37 que al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, lo que les están diciendo es: reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra culpabilidad, y ahora ¿cómo arreglamos esto? Las palabras de Pedro son ir y buscar al cura más cercano, o ir y buscar al pastor evangélico más próximo. No. Los hombres no podemos salvar. Las iglesias no salvan, las religiones no salvan. Pero fijémonos en las palabras de San Pedro: arrepentíos, requisito imprescindible, arrepentíos. Y número 2, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Lo estáis leyendo ahí. Para el perdón de los pecados. Y hay una promesa que va a decir versículo siguiente, que es para ellos, que es para sus hijos, para los que están lejos y para todos nosotros cuanto el Señor llamaré. Y es el don del Espíritu Santo. Así que vemos que la primer cosa que se exige, el requisito que tú tienes que tener para poderte bautizar, es estar arrepentido. La Biblia nos dice que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas malas, estamos imposibilitados de relacionarnos con Dios. Es como si quisiéramos pasar de una colina, de la cima de una montaña a otra. No podemos, es imposible, necesitamos un puente. Nosotros no tenemos puentes, hay un abismo que nos separa. ¿Por qué? Por nuestros pecados, dice la Biblia. Cada vez que tú has dicho una mentira, no sé si lo sabes, pero en el cielo hay un libro donde Dios ha escrito tu pecado. Cada vez que tú has engañado, has cometido un fraude, has vendido algo por 10 euros cuando valía 8. Me gusta a veces poner ejemplos para que vayamos pillando la onda, ¿no? Cualquiera que ha traficado con drogas, cualquiera que ha mirado a una mujer y la ha deseado, cometió adulterio, dice la Biblia. Algunos dicen: madre mía, pues entonces tengo yo tropecientos mil pecados. Y es así, los tienes. Y por tus pecados eres condenado. No por el pecado de Adán, por los tuyos. Eres condenado. Y eres condenado al infierno, dice la Biblia. Ya sabe que a mí me gusta ser muy claro, porque la palabra de Dios es clara, la Biblia es clarísima. No tenemos posibilidad alguna de salvación, porque dice la Biblia que nuestra tendencia es siempre hacer lo malo. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno solo. No se libra aquí ni el tato. Todos pecadores. Y esto lo explica San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, de una forma muy ilustrativa. Fijaros cómo lo cuenta. Capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, lo dice ahí, ¿verdad? Y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Muerto de qué? Muerto espiritualmente. Es decir, no puedes conectarte con Dios porque tus pecados producen una muerte espiritual. Dice que estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. La circuncisión es el cortar el prepucio. Algunos varones lo saben, algunas mujeres también por vuestros hijos. Se les corta el prepucio para evitar problemas cuando se hagan adolescentes y más mayorcitos.
que la mayoría entendéis y conocéis. Bueno, en aquel momento, en el Antiguo Testamento, y esto se da en Génesis capítulo 17, por si alguien lo quiere ver, en algún momento, la circuncisión era la señal en la carne, la señal física de haber sido apartado para Dios. No me preguntes por qué la circuncisión. ¿Por qué no se les cortaba un trozo de uña en vez del prepucio? No lo sé. Pero lo bien cierto es que así era como quedaba distinguido, era una marca física que distinguía a aquellos que tenían relación con Dios con los pueblos paganos que no querían saberse nada de Dios y que tenían sus propios dioses. Y nos dice, vuelvo a repetirlo todo por la explicación para que nadie se le olvide, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Estamos hablando de alguien que murió, pero al tercer día resucitó. Y os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esta es la buena nueva. Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Cristo murió en la cruz porque se puso en tu lugar, en mi lugar, y cargó mis pecados. Por medio de aquel acto, leamos versículo 14. Fíjate cómo lo explica. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabes lo que es el acta de los decretos? Es la retahíla de tus pecados. Imagínate el fallo de un juez escrito a máquina y tiene 10.700.000 causas de delito. O 80 millones, no lo sé. ¿Cómo habrá sido tu vida? Lo bien cierto es que la Biblia te declara pecador. Y te declara pecador por tus hechos, por tus actos, no por los de tu vecino, por los tuyos. Pero dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, la clavó en la cruz. ¿Te parece algo más hermoso? ¿Que puede haber algo más especial, más increíble? En un momento dado Dios está dispuesto, querido Alex, a coger el acta de tus decretos que te acusan, que te acusan, que te acusan, que te acusan. Toda la retahíla de tus pecados. Y Cristo la toma y la clava en la cruz del Calvario. Y dice, ahora el acta de tu culpabilidad ha sido anulada. Y con mi muerte yo te doy un nuevo veredicto. Y es un veredicto de inocencia. Qué grande es el Señor, amén. Qué grande es su misericordia. Cuán increíble. No hablamos de una religión, hablamos de una vivencia que tiene su momento culminante en una muerte de alguien que al tercer día resucitó y que hoy quiere darte vida y vida abundante. No una vida cualquiera, una vida llena de esperanza, una vida llena de gozo, una vida que tiene paz en su interior. Eso es exactamente lo que ocurre el día que tú te conviertes. Es lo que San Pedro está diciendo, arrepentíos. Eso lo ha experimentado mi amigo y hermano Alex. Eso yo creo que lo han experimentado mis amigos Davides. Han entendido que son pecadores. Han comprendido que necesitan a Jesús, porque solo Jesucristo murió en la cruz por ellos. Nadie puede lavar, limpiar esa acta de decretos que son contrarias a nuestras vidas. Solo la sangre de Jesús puede hacerlo. Así que ellos han experimentado el arrepentimiento. Y ahora Alexander decide bautizarse. Y vamos a ver qué es el bautismo. Pero sobre todo, más que qué es el bautismo, vamos a ver de cuál es la implicación. ¿Qué significará a partir de que Alexander, prometemos levantarlo una vez lo hundamos bajo las aguas? ¿A qué se compromete? ¿Cuál es el camino que se abre por delante tan pronto como él emerja del agua? Y nos vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 6. Y os vais a poder acordar de qué he predicado, porque vamos a ver Romanos 6, 1 Corintios 6 y 2 Corintios 6. Y ahí acabará el sermón. ¿Vale? Así que 3 6, nada que ver con el anticristo, os lo aseguro. Vamos con Romanos capítulo 6.
uno de los primeros lugares donde se nos habla del bautismo, aunque también se habla en los evangelios, pero aquí de una forma ya más profunda, hablando de el simbolismo. Lo primero que quiero dejar claro, a diferencia del bautizo de la Iglesia Católica, lo más importante no es tanto que nos sumerjamos, tal como indica la palabra batezo en griego, no es aspersión, no es echar gotitas de agua por encima, que simbólicamente podría valernos. Yo no sé si igual esto lo vamos a ver pronto, que lo hagamos por un caso muy concreto, pero sin ninguna duda, lo importante es que uno se bautiza cuando es adulto, no cuando es un bebé, que no sabe más bien lo que te están haciendo, no lo que estás haciendo, sino lo que te están haciendo. Necesitamos ser adultos, necesitamos comprender. Sin comprender no puede haber arrepentimiento. Un bebé no puede experimentar arrepentimiento. Así que dejamos esa premisa necesaria, ser adulto, comprender, entender el plan de salvación. Y nos vamos al capítulo 6 de Romanos, versículos 3, 4, saltaré al 6 y leeremos el 10 y el 11. Perdón, el 11 y el 12. Dice así, empieza con una pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? A ver, ¿quiénes pueden levantar la mano? ¿Quiénes han sido bautizados en Cristo Jesús? Somos una abrumadora mayoría. Bautizados en Cristo Jesús. No sé cómo has vivido la vida detrás. Igual no te ha servido de nada, pero lo importante ahora mismo es entender que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y dice, ¿no sabéis que nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo primero que vamos a hablar con respecto al bautismo es de muerte. Esto parece tétrico, ¿verdad? Sin embargo, es una celebración. Vamos a ver por qué. Sigue diciendo, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, refiriéndose a Jesucristo, para muerte por el bautismo. Primer cosa, simboliza cuando sumerjamos a nuestro amigo Alex bajo las aguas. Esto está representando muerte. Y vamos a ver qué tiene que ver esta muerte. ¿Qué significa la muerte? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una muerte y nos habla de una vida. Es exactamente el proceso que vivió Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y al tercer día fue resucitado. Aunque tenemos que tener en cuenta que Jesucristo no murió no fue bautizado por sus pecados, sino precisamente para pagar por nosotros, por nuestros pecados. Nos habla de muerte y lo primero que Alex tiene que entender, y todos los que pretendan ser un día bautizados, es que bajar a las aguas del bautismo. Cuando tú eres sumergido, le estás gritando un rotundo no al pecado. Fíjate que acaba diciendo el versículo 4, así también nosotros andemos, igual que Cristo resucitó, así nosotros andemos en nueva vida. Andemos en vida nueva. ¿Qué significa? ¿De qué vida nueva? Está hablando de una vida que vive cerca de Dios. Es decir, que si Alexander se bautiza, pero mañana está delinquiendo, está mintiendo, está robando, está tentando la suerte, de nada le habrá servido el bautismo. Su bautismo implica un cambio de vida. Una vida, lo dice muy claro, vida nueva. Ya no puedes vivir como vivías antes de conocer a Cristo. Ya no puedes vivir como antes de vivir el arrepentimiento. En este caso hablamos de hace meses ya. Por si no queda claro esto, versículo 6, San Pablo tiene muy claro lo que está queriendo decir. Sabiendo esto, dice versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea, ¿lo podéis leer? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Ya no puedo seguir diciendo mentiras si soy cristiano. Ya no puedo seguir diciendo contesta el teléfono y di que no estoy. Y ya no puedes decir eso. Ya no puedes vender ropa de saldo por ropa nueva, como si fuera ropa nueva. Ya no puedes. Ya no debes. Versículo 10 dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora ya, Alex, vives para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vamos a pasar al capítulo 6 de Primera de Corintios. Capítulo 6. Yo sé que estas palabras van a ser duras para algunos. Cuando habla de justos e injustos, la palabra de Dios está hablando de aquellos que hemos sido justificados. Los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Los que hemos creído, nos hemos bautizado. Hemos sido justificados. No significa que tú seas justo. Cuando yo digo que yo soy justo, estoy queriendo decir que delante de Dios he sido justificado. Significa que Dios se pone las gafas de Jesucristo, de su propio Hijo que murió en la cruz por mis pecados, y cuando me mira, me ve perfecto, me ve justo delante de Dios. ¿Porque soy un buen chico? No. ¿Porque soy perfecto? Menos. Porque Cristo pagó en la cruz por mí. Amén. Qué grande es este milagro. Así que dice, versículo 9, capítulo 6 de Primera de Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, los que no han sido justificados, los que no se han acercado a Dios con arrepentimiento, han recibido a Jesús como Señor y Salvador y se han bautizado. Dice, no heredarán el reino de Dios, y va a poner ejemplos por si alguien no lo tiene claro. No erréis. Esto cualquier día nos enviarán a la cárcel por leer esto que voy a leer. No erréis, ni los fornicarios. Fornicario significa una persona que tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Ni los idólatras. ¿Sabe lo que significa? Idolatría es tener a alguien o algo primero que a Dios. Ni los adúlteros, tener relaciones sexuales con uno que es casado o con una que es casada. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales, traduciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Supongo que no hace falta que especifique qué son estas cosas. Ni los maledicentes, estos que tienen una lengua ligera. Creo que en algunas partes de Sudamérica los llaman boca sucia. Ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y dice, y esto erais alguno de vosotros, y esta es una evidencia de la salvación. Es una evidencia del cambio de vida. Es una evidencia de ser un redimido, de ser un justificado, una justificada por la sangre de Jesús. Y es que hay un cambio, una transformación total, absoluta. Dice, y esto erais algunos, erais pasado, ya no. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y quiero terminar con 2 de Corintios 6. Aquí parece que está aclarando que detrás del bautismo hay un compromiso de vivir en santidad. Pero yo me pregunto en esta tarde, ¿hasta qué punto tengo que vivir en santidad? ¿Hasta qué punto es mi compromiso? ¿Hasta dónde llega? ¿Llega a llevar una vida correcta? ¿A no ser un adúltero? ¿A no robar? ¿A no mentir? Hay algo más. Capítulo 6 de 2 de Corintios. En el versículo 1, 6.1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos de Cristo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Tú escucha que esto no es bautizarse y viva la pepa. Y ya podemos vivir como nos da la gana. La Biblia nos dice que un cristiano debe de congregarse
nos habla que vivir en santidad significa apartarse de cosas que no te convienen. Y sobre todo las que no te son lícitas, que hay algunos que malinterpretando y mal usando la Biblia, como es bastante habitual, dicen, pero hermano, ¿tú no has oído que dice la palabra de Dios? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito. Pero justo antes es lo que acabamos de leer en Primera de Corintios. No te son lícitas nada de las cosas que son pecado. No te son lícitas. Por eso lo da por sentado Pablo y dice, no, todas las cosas me son lícitas. Las que me son lícitas. Pero hay una retahíla de cosas que no son lícitas. Capítulo 6, versículo 14. Y esto es muy usado y por supuesto es totalmente aplicable. Es la aplicación. No os unáis en yugo desigual. Y yo, bueno, mi compromiso con Dios es que nunca voy a casar. Esta es otra razón por la que a lo mejor algún día me tenéis que visitar en Picasen. Nunca voy a casar un matrimonio mixto. Según la ley, hay que casar lo que venga. Como cristiano nunca casaré una pareja mixta. Y mucho menos de homosexuales, lesbianas, etcétera, 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 etcétera. No os unáis en yugo desigual. ¿Solo es aplicable esta palabra al matrimonio? ¿Solo es aplicable? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora está hablando de gente que vive en luz, querido Alex, frente a los que viven en tinieblas. El mundo, ahí fuera, la calle. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No pueden cohabitar, ¿no? O hay luz o hay oscuridad. O hay luz o hay tinieblas. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Escucha, yo puedo tener una relación de amistad con un inconverso. Tengo algunos pocos amigos que no son cristianos. Ahora sé dónde están mis límites de la amistad. Lo sé. Solamente puedo compartir una amistad plena y verdadera con hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Solamente. Y repito, no estoy hablando de que no pueda ser amigo de. Yo no he roto nunca relaciones de amistad por ser cristiano. Pero también te tengo que decir que sí que las han roto por serlo yo. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Tú eres templo, Alex. Por eso tú no puedes ya vestir como te dé la gana. Por eso ya no puedes ir donde te dé la gana. Por eso un cristiano no va a una discoteca. Permitirme que sea así de claro y de franco. Porque no se me ha perdido nada en las tinieblas. Mi lugar está en la iglesia. Mi lugar está entre los hermanos. Mi lugar está en todo lugar donde yo pueda sentirme bien. Donde el Espíritu Santo se sienta bien en mí. Decía un hermano, Dios, el Espíritu Santo viaja conmigo siempre. Y le contesta a otro, sí, pero cuando pasas de 120 el Espíritu Santo se baja del coche. El Espíritu Santo no te va a acompañar donde tú te quieras meter. Uno tiene que pensar, la palabra de Dios nos habla muchas veces de huir. En este caso, en 1 Corintios se nos habla de huir de la fornicación, huir del pecado, huir. No trates de presentarle batalla al pecado. Huye, escapa. Haz como José. No te quedes con la mujer de Potifar. Dice, como Dios dijo, escucha bien, abramos todos nuestros oídos, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Lo estás pillando? Huye, apártate, te dice el Señor, de ciertas compañías, sobre todo a lo mejor al principio de tu vida cristiana. Yo me acuerdo de un muchachito
cristiano, o eso decía él, que me dijo una vez, ¿sabes? Yo voy a la discoteca y a mí no me pasa nada. Yo a Satanás lo conozco perfectamente. Y yo me quedé temblando, sin saber ni qué decirle. De buena gana le había dicho, tú chico eres estúpido de remate, pero Dios me dio contención, me callé. Satanás sabe más que tú. Aunque solo sea por la experiencia que tiene millones de años de existencia, así que más vale que no te la juegues con Satanás. Pero sí que deja muy claro la palabra de Dios, salid, sal de donde no te han llamado, sal de donde puedas llevarte a malos derroteros, sal, huye, lárgate, no te quede ni un segundo. Y no toquéis lo inmundo, ni tocarlo. Dice, y entonces, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y termino con el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, querido Alex, David Durán, David Santiago, y todos los que seáis candidatos al bautismo, o lo estéis pensando, tenemos la promesa de la salvación, del Espíritu Santo morando en nosotros. Y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Necesitamos amar a Dios, pero nuestro conocimiento y nuestra relación íntima con Dios me hace comprender y entender que Dios es un Dios justo y que no le puedo vacilar, que no puedo engañar a Dios, que donde quiera que te encuentres haciendo la maldad que quieras, el ojo de Dios está ahí, te está viendo, no importa que estés debajo del colchón de tu cama, Dios te está viendo. Y Dios te está demandando santidad. Así que Alex, hoy vas a morir. Al antiguo Alex. Te vamos a sumergir. Tal como te sumerjamos, te levantaremos. Y estará representando que en las aguas se quedó el antiguo Alex y que emerge un nuevo hombre de Dios. Con el mismo nombre, Alex. Con las mismas características, las de Alex. Pero un hombre transformado por dentro. Un hombre nuevo. Un hombre con nuevas expectativas. Yo sé que esto no ocurre ahora, que ha ocurrido hace meses en tu vida. Pero lo que quiero decir es que esto no es la celebración que todos hemos conocido habitualmente, de que después hay una fiestaza. En este caso vamos a tener un picoteo, que no una fiestaza, pero... Bueno, una fiestaza también se puede llamar, claro que sí. Pero no se acaba la cosa con la fiesta. La fiesta está ahí dentro y perdurará hasta el último día de tu vida. Amén.